Hola, buenas tardes. Vamos a hablar sobre la cartografía, sus objetivos y su historia. Bueno, sus objetivos principales es diseñar, elaborar e interpretar mapas. También podemos localizar, explorar y delimitar las actividades de producción e intercambio de información espacial. La cartografía principalmente se encarga del trazado y el estudio de mapas geográficos. Sus orígenes son muy antiguos, tales como el mapa de la antigua ciudad sumeria, que según estudios fue comprendido entre el siglo XVI y el siglo XII. También fueron encontrados mapas chinos realizados en seda, que se habían realizado en el siglo II a.C. Antiguas cartografías llevadas en India se destacaron por aparecer diversas constelaciones, entre ellas la Osa Polar. También la cartografía se puede dividir en dos. La primera es la cartografía general y la segunda la cartografía temática. La general se encarga principalmente en la producción de mapas dirigidos al público, como diversas referencias, tales como el mapa mundi o el mapa de un país son un ejemplo de esto. También la cartografía temática, en cambio, esta se especializa en mapas de temas específicos, tales como la provincia de un país o los barrios que prominan más, digamos, la población latina en Estados Unidos. Bueno, una de las definiciones que se maneja en el tema es el mapa. El mapa es un dibujo, un esquema que representa una cierta franja de un territorio sobre determinada superficie de dos dimensiones. Los mapas se clasifican según su propósito, que es su escala y su uso. La primera en función del propósito del mapa, la segunda en función de la escala y la tercera son aceptados por la ICA, que es la Asociación Internacional de Cartografía. Bueno, en función del propósito del mapa se divide en dos, mapas generales y mapas temáticos. El mapa general comprende el conjunto de los mapas con información general sin que un tipo de información tenga más importancia que otro, por ejemplo el mapa mundi, mientras que el mapa temático es un tema diseñado para mostrar ciertas características particulares y su distribución sobre superficie terrestre, como por ejemplo los mapas turísticos, políticos, económicos y de comunicación. También se ve en función la escala, que se divide en escala grande, mediana y pequeña. Las grandes es de 1/20.000, la mediana de 1/100.000 a 1/20 y la escala pequeña a 1/100.000. Otra definición puede ser mapas topográficos, mapas de rutas y cargas y mapas temáticos. Los mapas topográficos incluyen planos y mapas geográficos. Los mapas de rutas se encargan para la navegación y la orientación, mientras que los mapas temáticos es referente a uno o varios temas específicos, como ya había mencionado antes. Bueno, la escala, otra definición que se puede manejar es la escala. Como está en cartografía, se utiliza la unidad como numerador y como denominador los números de los más fácil empleo. Esta es considerada como una escala en una fracción. También se puede, por ejemplo, esta se puede definir como 1/10.000, escala grande, a 1/1.000.000, que es escala pequeña. Hay varias reglas que se utilizan en la escala, que por ejemplo no se puede admitir la expresión decimal, el numerador no sea de unidad y el denominador no se puede tener, por ejemplo, cifras decimales, radicales, exponente y signos de periodicidad. Bueno, también se utilizan las escalas gráficas, que se encarga de eliminar toda la operación de cálculo y permite medir directamente sobre el tema. Permite la medición de superficies equivalentes en el terreno. Fueron las primeras en la cartografía que fueron utilizadas hasta el siglo XVIII. Historia. Las culturas primitivas siempre han intentado representar el territorio con sus montañas y cauces fluviales. El primer documento gráfico que se ha encontrado por la actualidad es más o menos del año 2000-2500 a.C. y se denomina petroglifo de Bedolina. En él se representan espacios destinados a la agricultura y la ganadería.
La aparición de los primeros mapas complejos debió producirse simultáneamente a la práctica de las observaciones astronómicas. Los primeros mapas muestran la Tierra como un continente rodeado de agua. En estas representaciones se toma como referencia el mar Mediterráneo, que era el punto de embarque de las expediciones. Los primeros planos. En esta primera etapa, dos son los tipos de mapas existentes. El primero es el mapa instrumento, realizado con una finalidad informativa, utilitaria, como el de las Islas Marshall. El segundo, el mapa imagen, que representa un nuevo concepto más intelectual y que tiene un doble sentido. Es un instrumento que tiene una utilidad inmediata, pero a su vez es también una imagen, ya que en ellos aparecen las representaciones de la Tierra. La cartografía griega. Se cree que el primer mapa que representaba el mundo conocido fue realizado en el siglo VI a.C. por el filósofo griego Anaximandro. Tenía forma circular y mostraba el mundo conocido agrupado en torno al mar Egeo y rodeado por el océano. Destacan Anaximandro de Mileto y Cateo de Mileto, que enlazan con las tradiciones babilónicas, pero sobre todo la figura de la Taucenas, que divide la Tierra en meridianos y paralelos. La cartografía romana. En Roma, al contrario, no se nota este avance de cartografía como en Grecia. A partir del derrumbamiento del Imperio Romano se produce en Europa un vasto retroceso cultural, que también se observan los conocimientos geográficos que habían permitido dibujar con sobrada precisión las tierras conocidas. En este momento desaparece el sistema de medición por coordenadas y la geografía matemática es sustituida por otra basada en expediciones de la Biblia, que induce a pensar que la Tierra es plana. La cartografía china. Desde la caída de Roma hasta el siglo XIV, la geografía china es muy superior a la europea. Su cartografía se basa en principio en la idea de un mundo rectangular. El primer mapa chino del que se tienen suficientes referencias, aunque no se conserva, corresponde al siglo VI a.C. El padre de la cartografía china es Pei Shui. Los mapas antiguos chinos se grababan en madera o se pintaban en seda. Ediciones de los egipcios. Con el fin de recabar impuestos para cubrir los enormes gastos de los faraones, los egipcios registraron cuidadosamente las propiedades rústicas, señalando sus linderos. Personajes destacados en la cartografía. Eratosthenes de Cirene. Uno de los mapas más famosos de la época clásica fue trazado por este geógrafo hacia el año 200 a.C. Representaba el mundo conocido desde Gran Bretaña al noroeste, la desembocadura del río Ganges al este y hasta Libia, África al sur. Este mapa fue el primero en el que aparecieron líneas paralelas transversales para señalar los puntos con la misma latitud. En el mapa también aparecían algunos meridianos, pero estos tenían una separación irregular. El mapa mundi de Eratosthenes tenía forma rectangular y medía 75.800 estadios al oeste, hasta la desembocadura del Ganges al este y 46.000 estadios desde Tulea al norte hasta el desierto de Libia. Dispone de 7 paralelos, cruzados en ángulo recto por 7 meridianos a intervalos irregulares. Ptolomeo. Otro cartógrafo griego es Ptolomeo, que vivió en el siglo I y II después de Cristo. Su famosa geografía nos ha legado una información fundamental para reconstruir posteriormente todos los lugares conocidos en aquel momento en Grecia y levantar los mapas utilizando sus reglas: orientación con el norte arriba, el cálculo de las coordenadas y la reproducción de la esfera terrestre por medio de una proyección cónica. Martin Wasmuller. Se considera que el mapa realizado en 1507 por Martin Wasmuller, un geógrafo alemán, fue el primero en designar con el nombre de América a las tierras transatlánticas recién descubiertas. El nombre de América es un reconocimiento a la labor de Américo Vespucio, quien comenzó a trazar los mapas en sus viajes por el continente una vez instalado en Sevilla, al servicio del rey Fernando. Su mapa fue impreso en 12 hojas. Abraham Ortelius. En 1570, Abraham Ortelius, un cartógrafo flamenco, publicó el primer atlas moderno. Consideraba como el primer éxito comercial inmediato de este tipo de obras. Actualmente se sigue usando la clasificación y estructura de este. Su primera versión contenía 70 mapas, 56 de Europa, 10 de Asia y África, y uno de cada continente. Gerardus Mercator. Este geógrafo y cartógrafo se hizo internacionalmente famoso en 1554 por un gran mapa de Europa. En un mapa mundi utilizó el sistema de proyección de mapas. Se trata de una representación cilíndrica con meridianos rectos y paralelos y círculos de latitudes iguales, y tiene la ventaja de que la distancia más corta entre los puntos en el globo viene representada como una línea recta. Por ello, esta proyección se sigue utilizando hoy en día para navegar.
Como para finalizar, conclusiones. La cartografía es una de las ciencias que se ha encargado de presentarnos al mundo desde épocas antiguas. Por medio de ella, el hombre ha tenido una nueva visión del mundo y ha conocido diferentes contextos históricos que se evidenciaron en hojas de papel. Gracias a que la cartografía se especializa en el estudio y conocimiento de las regiones y territorios,